expliqué ya de manera sencilla, les mostré el PCB, el PTB, el PIB, la externa. El único elemento nuevo que está aquí en esta gráfica es el valor de la flecha, que ellos llaman aquí desde BD, que es igual a F, que es lo que conocíamos en curva horizontal como el valor de M. Cuando hablábamos de M, allá en curva, diseño horizontal, es lo que se conoce como flecha acá en curva vertical. Estos valores de Y que están aquí son los valores, ya ustedes lo utilizaron en el ejercicio que entregaron, son los valores de la corrección. Recuerden que les he estado hablando que hay un valor de Y que se llama corrección y que nos permite, ¿para qué sirve este valor de Y? Para conseguir la cota en el diseño que nosotros estemos realizando, es decir, la cota roja, la cota de diseño. Es una corrección que se hace porque nosotros hallamos unas cotas en tangente y esas tangentes el vehículo nunca va a pasar por ahí. Entonces toca corregirla y eso lo hacemos a través de la corrección. Este valor de K que está acá es el que hemos estado trabajando tanto para los criterios, que es un índice que nos define un buen drenaje en las curvas y que habíamos dicho que dependiendo si este valor pasaba de 50, había que tener unas medidas pues de mayor cuidado para poder garantizar un excelente drenaje en la curva, ya sea en una curva cóncava o en una curva convexa. De manera general, las curvas pueden ser o simétricas o asimétricas. ¿Cuáles son las simétricas? La curva vertical tiene dos ramas, la rama de entrada y la rama de salida. La rama de entrada es la que va del PCB al PIB y la rama de salida es la que va del PIB al PTB. Si ese valor en longitud es el mismo, entonces estamos hablando de curva simétrica. Si los valores de esas L son diferentes, entonces estamos hablando de curvas asimétricas como tal. La asimetría usted la establece de tal manera de lo que esté buscando. Si hay una zona que no me permite tener mucho espacio, pues entonces yo a esa zona le coloco menos longitud y donde tenga mayor espacio o la curvatura se me facilite más para lo que yo requiero en el diseño, entonces le coloco el valor más grande. Aunque la curva sea simétrica o asimétrica, ellas pueden ser cóncavas o convexas. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que tenemos curvas así y curvas así, que las curvas que se dan de esta forma de aquí se le llama que es una concavidad, hace que la curva se llame cóncava y que estas curvas así se llamen convexas. Las curvas verticales convexas pueden tener diferentes clases de pendientes. Pueden tener dos pendientes, una positiva, una pendiente negativa, dos pendientes negativas o dos pendientes positivas. No importa, es decir, que no es que solamente con positiva y negativa es que me va a dar una curva convexa, no. Miren que aquí están tres casos, lo que sí cambia es la forma. Cuando yo cambio la pendiente, pues la forma también va a ser diferente, es decir, que no siempre la curva nos va a quedar redondita, centrada, bien bonita como de pronto uno se la puede imaginar. La única forma que quede totalmente centrada en la curvatura es que la pendiente de entrada sea igual a la pendiente de salida, pero con signo contrario. Y eso muchas veces no se da, no es regular que se esté dando ese mismo pendiente. Lo más normal es que cada pendiente sea diferente, por eso aquí se habla de P y de Q. Al igual que las convexas, tenemos las curvas cóncavas que también tienen pendiente negativa, pendiente positiva, positiva con positiva, negativa con negativa. Cuando hicimos los criterios, también tocábamos lo que era el valor de I. Recordemos que decíamos que era la resta de la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Esa diferencia algebraica nos permitía tener el valor de I. Hay que tener en cuenta, de acuerdo a estas tres primeras, que son curvas convexas, que siempre cuando tenemos curvas convexas, I, miren cómo está aquí, I es mayor que 0. Siempre es mayor que 0, es decir, el valor que me da es positivo. Mientras que tenemos curvas cóncavas, siempre el valor va a ser negativo. Por eso ustedes ven que a veces el valor de I da positivo y a veces el valor da negativo,
porque eso indica el tipo de curva que da. Pero también deben tener en cuenta que ese valor de I, como les había dicho anteriormente, ese valor de I cuando lo meten a la fórmula se mete sin el signo, se mete el valor absoluto de I. Estas fueron las formulitas que ustedes utilizaron para mirar lo que es el punto máximo y el punto mínimo. Hay que tener claro que cuando tenemos una curva, el punto máximo siempre se halla para una curva convexa y el punto mínimo siempre se halla para una curva cóncava, porque yo aquí en esta curva con esta forma no puedo tener punto mínimo. Esos puntos máximos y puntos mínimos siempre son para controlar el drenaje, para ver cómo queda ese plafón allá arriba o cómo queda esa zona de la depresión, la concavidad en la parte de abajo, que muchas veces es muy plano o recibe mucha agua, se empoza, entonces uno está controlando esa parte. Entonces, o hay el problema arriba o hay el problema abajo. Entonces, curvas convexas máximo, curvas cóncavas mínimo. Aunque ya lo hicieron, voy a darles aquí de todas maneras para alguna duda que les haya quedado. Cuando tenemos curva podemos tener dos orígenes, el PCB y el PTB. Este es el PCB y este es el PTB. ¿Qué es origen? Es desde donde yo empiezo a medir para tomar como referencia y hallar ciertos términos que me pide el diseño. Entonces, en este ejemplo, cuando estamos hablando de punto máximo y en este caso para una curva vertical simétrica, esto aplica tanto para punto máximo como para punto mínimo. Es igual. La fórmula aplica igual, simplemente que tengo que tener en cuenta los signos. Ahora, ¿qué es el X que está aquí? El X es la distancia que hay desde el punto de origen que yo tengo hasta el punto que yo estoy evaluando o quiero hallar la cota de ese punto. En este caso, yo quiero hallar cuál es el punto que tiene la cota máxima, es decir, que ese que va a tener el valor de cota más elevada. No va a haber otro punto que tenga un valor mayor. Entonces, para yo poder hallar ese X o esa distancia a la que está ese punto, yo lo puedo hacer desde PCB o desde PTB. En este caso, estas fórmulas de aquí están hechas desde PCB. Entonces, miren que el X es esta distancia, la distancia que hay entre PCB y el punto. Como la pendiente de la rama de entrada, aquí está la pendiente de la rama de entrada, es M, entonces el X es igual a M sobre I por LB, ¿ya? El I es la diferencia algebraica, L es la longitud de la curva y el M la pendiente que está asociada al punto de origen. Si yo lo hubiera tomado desde PTB, entonces el L sería el X, perdón, sería esta distancia que hay de aquí hasta acá. Necesariamente no tienen que ser iguales porque el punto máximo no se ubica generalmente en el punto medio a menos que las pendientes sean iguales. Entonces él siempre va a quedar hacia un lado. Entonces, no pueden, si algún estudiante lo hace por el PCB y otro estudiante lo hace por el PTB, el X como tal no les va a coincidir. Lo que sí les va a coincidir es la cota, porque les tiene que dar la misma cota. ¿Cómo sería el X para desde el punto PTB? X es igual. ¿Cuál es la pendiente que está asociada a este lado? N. Yo cambio aquí a M por N, coloco N, el I es el mismo y el LB es el mismo. Ahora, para hallar la cota, que es lo que me interesa a mí, ustedes saben que cuando hicimos peralte hemos estado trasladando cotas. Es lo mismo, trasladar una cota de un punto a otro. Recuerden que aquí cuando hablamos de diseño estamos hablando sobre el eje. Es decir, lo mismo que hicimos en peralte, que trasladábamos primero la cota en el eje, es lo que está acá. ¿Cómo traslado yo una cota que conozco aquí en PCB a este punto? Porque es el punto que está encima del punto P. Yo tengo la cota de PCB más, ¿por qué más? Porque va subiendo. Y tengo un M, que es la pendiente que está asociada aquí, por un X, que es la distancia que recorre. Miren que este es el triangulito. Pero como me da la cota acá arriba, es la cota en tangente, yo debo restarle el valor de Y. Ese valor de Y es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Por eso encontramos que se le resta este término. Ese término que está ahí son los mismos términos que están aquí, que son los valores de Y. En la curva vertical asimétrica
también utilizamos este valor. Entonces, miren que es lo mismo. Tengo una cota conocida, tengo una distancia con una pendiente para poder hacer el traslado de cota, y en este caso, como a mí no me sirve la cota acá arriba, yo tengo que corregirlo y bajarlo hasta este punto, que es la que va dentro de la curva. Así como se hace para curva de punto máximo, se hace también para punto mínimo, porque sería igual, simplemente que la curva estaría invertida. Pero yo tengo en cuenta el M, el I y el LB. Tengo en cuenta la cota y tengo en cuenta la corrección. Acá, ¿qué pasa? Que la corrección, como el punto en tangente está abajo, yo la corrección no la tengo que restar, sino que la tengo que sumar. Entonces, eso lo vamos a poder ver más claro ahora en esta, que en la curva vertical asimétrica. Cuando tenemos curva vertical asimétrica, ya la rama de entrada y la rama de salida no son iguales. Tengo un LB1 y un LB2, ¿ya? Porque son diferentes. Puede estar el lado más grande del lado izquierdo y el lado más pequeño del lado derecho, como en este caso, o puede estar viceversa, es decir, el más pequeño del lado izquierdo y el más grande del lado derecho. Aquí tenemos entonces una curva vertical asimétrica en donde le vamos a hallar el punto mínimo. Miren que es el mismo caso del anterior, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque este es un ejemplo con uno mínimo y con uno máximo, para que ustedes vean que en realidad el proceso que tú haces es el mismo, solamente que los signos y la fórmula van a cambiar dependiendo si es simétrica o si es cóncava o si es convexa. Entonces, la fórmula de simétrica son unas, las fórmulas de asimétrica son otras, pero el punto mínimo para curva convexa y curva cóncava, la fórmula es la misma, es decir, esta misma que está aquí aplica para mínimo y para máximo, y esta fórmula que está acá en asimétrica aplica también para mínimo y para máximo, da igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Habíamos dicho que X era la distancia que había desde el origen donde íbamos a medir, a hacer las mediciones, hasta el punto que estábamos buscando. En este caso, yo puedo tener como origen el PCB o el PTB. Para el ejemplo que está aquí descrito, ellos cogieron caso contrario al de la curva simétrica, para que vean también que se puede hacer de cualquiera de los dos casos. Este es el PTB. El PTB está asociado, podemos verlo, a una pendiente N, ¿cierto? Y está asociado a esta longitud, que es un L2, ¿ya? Entonces, LX va a estar asociado a esta pendiente y a SL. Es decir, que yo, para poder reemplazar y para poder hallar el X desde PTB, yo tengo que utilizar la pendiente de esta rama y la longitud de esta rama. La externa de la vertical, pues esa no cambia, porque la externa es igual para la curva, es una sola para la curva, no tiene que ver con cuál de los dos lados yo tome. Entonces, esto no va a cambiar. Y la cota, que ustedes la utilizaron, miren que la cota de este punto, que es el que yo quiero, el punto mínimo, es igual a la cota de PTB que tengo aquí, menos, ¿por qué menos? Porque estoy bajando. Voy aquí en la tangente, menos NX, porque es la pendiente de esta rama, más la externa de la curva, que multiplica la distancia X, que es la distancia desde el PTB hasta el punto mínimo, sobre L2. ¿Y L2 qué es? Es la rama o la distancia de la curva vertical en la rama de salida. Si fuera del lado contrario, aquí donde está N, iría entonces M. Aquí el X sería este X hasta acá, desde aquí hasta acá, y el L ya no sería L2, sino que sería L1. Entonces tengan en cuenta eso, ustedes lo pueden hacer desde PCB o desde PTB. Sí, como lo hayan hecho en el trabajo, no importa, porque la cota no va a cambiar independientemente del origen que ustedes tomen. Señor, una pregunta, Digo, ¿cómo se el externo y el valor de L1 y L2? Háblame un poquito más fuerte, que no te escucho. De cómo se halla el externo y el valor de L1 y L2. No, el valor de L1 y L2 se lo das tú, porque tú eres el que estás diseñando. Tú escoges, ya tú hallas el LB,
Si tú la vas a hacer asimétrica porque la situación no te permite hacerlo, tú eres el que vas a tomar cuáles son los valores de cada uno. Ya eso nadie te lo va a dar. Eso lo decides tú de acuerdo a la disposición de espacio que tengas y a la curva que quieras diseñar, porque cambiando el L, la forma de la curva también cambia. Entonces uno empieza a variarlo dependiendo hacia dónde quiero que se incline la curva o dónde quiero que quede la misma. Ya. Pero eso toca colocarlo a uno como diseñador. Ya, porque tú tienes un L total, ya tú lo divides dependiendo de la necesidad. La tela tiene una fórmula ya, creo que sí. Sí, claro, ahí está una y ahora aquí ya te la muestro. Claro que la que está aquí creo que es la de curva simétrica. Hay que mirar porque la externa de curva asimétrica tiene en cuenta los L1 y L2, entonces creo que aquí no está, pero ya te muestro una que está aquí dentro de la diapositiva. Entonces, este ejemplo que está ahí está totalmente desarrollado, es como para mirar el traspaso de las cotas de un punto a otro, que esa parte pues ya la hemos venido haciendo, ya ustedes la saben realizar como tal, el traslado de cotas. Nos dan una tangente de entrada, una tangente de salida, con esto hallamos un I, tenemos la longitud, miren aquí está la longitud, tenemos una cota dada y tenemos una abscisa dada. Recuerden que siempre nos deben dar una cota y siempre nos deben dar una abscisa para poder trasladarlo a lo que sigue. Siempre tenemos que tener uno de referencia. Las abscisas de PCB, pues restando las LB medio, porque nos dieron la del PIB, lo mismo que la del PTB. Ya esto es suma y resta, que es lo que hemos venido haciendo con todo cuando nos dan una cota como tal. En este caso es más sencillo porque como es por totalmente la línea horizontal, no tiene en cuenta la curva, pues solamente restar y sumar a partir del PI. No hay que hallar más nada con respecto a otro elemento ni nada. Y el traslado de las cotas, pues ahí tenemos la cota del PIB y podemos hallar a cualquiera de los dos con la resta o la suma, dependiendo si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. En este caso tenemos una pendiente negativa, por eso estamos restándole este valor para que nos dé este resultado de 495.20. Porque es una curva convexa en donde el PCB y el PTB pues están por debajo del PIB y por ende pues apenas con ver la gráfica ustedes deben mirar que la cota de los dos va a ser mucho menor que la del PIB. Esto de las cotas intermedias es simplemente hallar las cotas como hacíamos el traslado en Peralta, es decir, teníamos un punto de referencia, íbamos hallando abscisa por abscisa, dependiendo la distancia, íbamos hallando abscisa por abscisa la cota del eje, es lo que nosotros llamábamos en Peralta la cota del eje, es lo mismo. Aquí tenemos una distancia, lo multiplicamos por la pendiente y con una cota de referencia pues íbamos hallando el resto. En la gráfica podemos mirar más de lleno esto. Esta es la gráfica, es una curva convexa. Aquí tenemos unas abscisas y estas abscisas tenemos 5 puntos del lado izquierdo, 5 puntos del lado derecho. Tenemos que es una curva simétrica, LB medio y que aquí tenemos las distancias. ¿Desde dónde lo están tomando? Desde el PCB y desde el PTB. Miren que aquí está desde el PCB 10, desde el PCB 20, desde el PCB 30. Este es el origen. Todas las distancias parten de aquí y todas las distancias parten acá. Es decir, que se encuentran ¿dónde? Aquí en la parte central de la rama, donde terminan los 60 metros. Porque como la curva es de 120, tiene 60 metros para cada rama. Aquí están las pendientes, 8% y 3%. Con esta traslado la cota acá y con esta traslado la cota acá. Es decir, no tengo que utilizar la pendiente para cada rama de acuerdo a la indicación de la pendiente de entrada y la pendiente de salida. ¿Qué es lo que adicional? ¿Qué es lo que hacemos acá? Que como estas cotas que uno halla en el eje, uno las halla es en recta, es decir, por toda esta línea que va aquí y por toda esta línea que va acá, yo no necesito esas cotas. ¿Por qué? Porque mi diseño, por donde va a pasar el vehículo es por donde yo estoy colocando los puntos morados.
por aquí es donde va a pasar el carro. Es decir, que yo al topógrafo, a la persona, al ingeniero que está allá en la obra, yo tengo que decir, mire señor, la cota de este punto en la 540 es tal, ¿ya? Y ahí debe usted llegar cuando termine el pavimento, es decir, por ahí va a llegar, esa va a ser la última cota, la cota final por donde va a pasar el vehículo. Entonces, lo mismo va a pasar por todos los otros puntos. Entonces, ellos van a buscar, van a rellenar, van a cortar, van a hacer todo lo que tenga que hacerse de tal manera de que se llegue a la cota buscada. Ahora, aquí se ven estas líneas. Aquí se ven estas líneas. Estas líneas son lo que hemos dicho que son las correcciones. Como se puede observar, a medida que nos acercamos al PT o al PCB, estas líneas van disminuyendo de tamaño. Mientras que nos acercamos al centro, las líneas van a ser cada vez mayor. La externa va a ser la corrección más grande. Las demás van a tener unos valores inferiores a ella. Cuando las curvas son simétricas, yo puedo hallar solamente las correcciones de un lado y esas mismas correcciones utilizarlas para hallar la cota del otro lado. Solamente la corrección, porque las cotas no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque las pendientes son diferentes. Entonces, al ser las pendientes diferentes, pues el punto en el eje va a tener una cota totalmente diferente. Pero las correcciones, como la curva maneja la apariencia, la simetría y todo lo que ustedes quieran, entonces esto va a tener una curvatura muy regular y estas correcciones sí las vamos a poder utilizar. ¿Dónde se ve esto? Cuando hacemos las correcciones. Las correcciones, en este caso, miren, aquí está una de las dos fórmulas. Aquí lo único que va cambiando es la posición de X, es decir, un X es 10, el otro es 20, el otro es 30, el otro es 40, hasta llegar a 60, ¿ya? Y miren que el valor, como tienen el origen en el PCB, entonces miren que va aumentando 0, 0.1, 0.4, 0.7, 1.1, 1.6. A medida que se va acercando al origen, al centro de la curva vertical, al PIB, ahí la corrección va a ser más grande. Aquí la corrección en el PIB me da este valor con esta fórmula. Para los que estaban preguntando por la fórmula de la externa, acá la tenemos, ¿ya? Entonces es igual a LB por I sobre 8. Estas fórmulas deben verificarlas para la de curvas asimétricas porque ya no tenemos una sola LB, sino que hay que tener en cuenta el L1 y el L2. Entonces, así la pueden sacar del libro. Esta aplica para netamente para curvas verticales simétricas. No importa si es cóncava o si es convexa. En ese sentido, no importa cómo es la forma. Acá arriba estaba el valor de I, que era simplemente la resta, entonces ese ya no hay problema. Dígame. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché como que abrieron el micrófono. ¿No? Bueno, entonces seguimos. La última parte que está aquí es la cartera de rasante. La rasante, este nombre, así como lo vamos a ver en lo que viene ahora, la rasante es lo que nosotros llamamos el diseño. Le vamos a llamar también que es la que va a ponernos las cotas rojas. Por eso en este cuadrito de acá abajo nos dice cotas rojas, la cota de diseño, las cotas de rasante. Estaríamos hablando de lo mismo. En esta tabla es una tabla resumen, una tabla de resumen de lo que nosotros vamos a tener. De lo que nosotros vamos a tener. Aquí tenemos el PCB, el PIB y el PTB. Las abscisas distribuidas, la pendiente de entrada, la pendiente de salida, las cotas en tangente, pero miren que aquí ya están las correcciones. Las correcciones, como les decía, estas son pequeñas y la del centro es la más grande, que es igual a la externa de la vertical. Si hacemos una comparación, esa que está aquí, la menos 4046, es igual a esta que está aquí. Esta que está aquí es igual a esta que está acá. Esta que está acá es igual a esta que está aquí.
esta de 100,183 es igual a esta, y la última, esta que está aquí, es igual a esta que está acá. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que las correcciones van a ser iguales en la medida que comparamos los extremos y nos vamos acercando al centro. Siempre tenemos que hacerlo así, porque esa es la configuración de la curva. Miren que si miramos la curva, este de aquí es igual a este de acá, este de aquí es igual a este de acá. Yo no puedo comparar este valor con este de acá porque cambio totalmente la curva. Siempre los valores más grandes están en esta parte, los valores más pequeños están en la parte lateral. Deben tener en cuenta también que donde empieza, es decir, el PC y el PTB, la corrección siempre es igual a 0. No hay corrección porque ese es el punto de inicio. De ahí es donde empieza a bajar o empieza a subir, así como hacíamos las deflexiones. Las deflexiones siempre empezaban en el 0, 0. Ese es el origen. Entonces aquí la cota en tangente es igual a la cota de salida. Las demás, en este caso, como tenemos que la cota en tangente, que es la línea naranja, está por encima de la curva, que es la que va por debajo, entonces tengo que restarle ese valor para yo poder llegar a la cota que está acá abajo. Si fuera una curva cóncava, entonces en vez de restárselo tendría que sumárselo. Entonces ya ustedes tienen que mirar si es una curva simétrica, si es una curva asimétrica, si es una curva cóncava o si es una curva convexa. Porque ahí es donde yo voy a saber si sumo o si resto, que es lo mismo que pasa con las pendientes. Yo puedo tener el mismo valor de pendiente, pero si es positiva la sumo, si es negativa la resto. Este fue... ¿Cómo? No, no es casi igual, es igual, ¿ya? La corrección les dije de entrada que es igual, es decir, el término no es casi porque casi es cuando tú te aproximas o estás comparando, tú estás decidiendo que es igual, ¿no? En este caso son valores iguales. ¿Por qué son iguales? Porque si tú revisas la fórmula, tú necesitas un I que el I no va a cambiar, ¿ya? Necesitas un LB y el LB, como es una, estás hablando del LB total porque es una curva simétrica, el LB es el mismo. Y el X tiene 60 metros de un lado y 60 metros del otro y lo analizas 10, 20, 30, 40, 50, 60, no tienes ningún cambio en la fórmula, ¿ya? Sencillamente porque es igual, porque todos los datos que meto en la fórmula son los mismos y te tiene que dar el mismo valor, ¿ya? La corrección. ¿Dónde vas a ver reflejado la diferencia de pendientes? Si tú comparas esta cota de aquí, 495.954, y la comparas con esta que tiene la misma corrección, no tienen la misma cota. Esta tiene 495, esta tiene 498. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí se tuvo en cuenta la pendiente. ¿Por qué? Porque las cotas en tangente son diferentes porque esta cota depende de cuál sea esta pendiente y cuál sea esta pendiente. ¿Ya? Pero la corrección no tiene variación porque todos los términos que tú estás utilizando son exactamente iguales. Ahí lo que no debes confundir es la cota final, porque la cota final sí te va a dar totalmente diferente. Ya no puedes buscar, aunque sea simétrica, te va a dar la cota totalmente diferente, a menos que sea tan simétrica que tenga las dos pendientes, entonces lo mismo que suba sea lo mismo que baje,
pero no siempre vas a tener ese caso. ¿Cómo así? Por eso, si la curva es asimétrica, ¿qué? Pues si la curva es diferente, vas a tener más longitud de un lado que del otro y lógicamente no vas a tener una correspondencia en todas las, en todas las abscisas, porque mientras que de un lado puedes tener 50 metros, el otro puede llegar a 110, por ejemplo. Entonces la de 110 no se va a parecer a ninguna de acá porque del otro lado no la hay. No vas a tener con qué compararlo. ¿Ya? Acá porque la longitud es igual, pero si tienes diferentes longitudes, ¿con qué vas a comparar la de mayor longitud? No tienes con qué comparar. Deme un momentico. ¿Cómo? Bueno, entonces seguimos aquí. Bueno, entonces esa sería como la parte de curva vertical, la curva vertical. Ustedes, al momento de realizar el proyecto, esas tangentes las tienen que trazar ustedes, es decir, la pendiente de las curvas la van a trazar ustedes. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que no vayan a colocar esos rellenos y esos cortes tan exagerados porque son diseños que se alejan de la realidad. La mayoría de los diseños con los escasos recursos de nuestro país, la mayoría de los diseños, a menos que obligatoriamente se tengan que hacer con cortes y rellenos excesivos, se hacen así. Lo más sencillo es tratar de buscar una paridad con respecto a lo que se encuentra en el terreno natural y lo que ustedes colocan, que no hayan excesos de alturas de corte o alturas de relleno. Ya tengan en cuenta esa parte. Lo mismo, si ustedes quieren que sean simétricas, lo pueden hacer si no tienen el espacio disponible, porque recuerden que las dos curvas tienen que ser simultáneas, entonces no se pueden traslapar una con otra. Si las curvas no encajan en abscisa, en longitudes, ustedes tienen que mirar a ver si las hacen simétricas, si las hacen asimétricas, y ya dependería del espacio disponible que ustedes tengan. Entonces, en esa parte, en el diseño vertical, deben ser conscientes que, aunque ustedes, yo les di la opción de pueden colocar las cotas que ustedes prefieran y la abscisa, una abscisa de referencia, que no les di ningún punto en especial, sino que ustedes la establezcan. Esas de referencia ustedes la pueden colocar. Pero al momento ya de realizar el diseño, las abscisas cuando terminen la curva 1 deben ser consecuentes con las abscisas para comenzar a la curva 2. Es decir, que no es que van a coger las curvas por separado, van a diseñar ese tramo de dos curvas. Lo mismo pasa para la curva circular y la curva espiralizada. Deben trabajarla como si esas dos curvas hicieran parte de un pequeño tramo de una carretera. ¿Ya? La idea es mirarlo a una escala pequeña, dos curvas como tal, lo que ustedes de pronto deberían hacer para trabajar 10, 15, 20, 30, 50 curvas ya en una longitud pues mucho mayor. ¿Alguna pregunta de la parte de curva vertical o que haya quedado pendiente de la actividad que realizaron? La pueden hacer ahora porque vamos entonces a pasar a la última parte, que sería la parte de áreas y volumen. Entonces, para separar las dos cosas, si alguno tiene alguna pregunta, pues es el momento. ¿No tienen preguntas? Pedro Borrero. Pedro. Dígame, señor. ¿Está claro todo? ¿No tienes ninguna pregunta? Sí, señor, claro todo. Gracias. Ah, bueno. Catherine Mogollón. Pregunta, Catherine, ¿tienes alguna inquietud? Hasta el momento no, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, de todas maneras, antes que se me olvide,
Si tienen alguna inquietud adicional, porque ya algunos han estado hablando bastante conmigo en estos días, ayer han estado hablando sobre el proyecto y me han hecho varias consultas el fin de semana y todos estos días he estado hablando con varios estudiantes. Si tienen alguna duda adicional del proyecto, entre mañana y pasado, por favor, hagan las preguntas que tengan para poder solucionarlas y puedan finalizar bien ya esta última parte del proyecto. Entonces, me escriben. Profe, Dígame. ¿va a ser disponible ahora después de clases? Depende, porque vengo de una jornada larga. ¿Qué sería? No, era para dudas del proyecto. Bueno, mira, si quieres, bueno, me puedes escribir, pero entonces después de 4:30, porque vengo de la jornada toda la mañana, hasta ahora es bastante larga. Entonces, yo les dije a lo del grupo de la mañana que podían hacer todas las preguntas de proyecto entre mañana y el viernes para no llenarme esta tarde así de tantas preguntas. Pero escríbeme, escríbeme ahora y yo te respondo en el transcurso de la tarde, no hay problema. Si es que me tienes que mandar alguna fotografía, me la manda, alguna cosa, es decir, lo que tengas, la pregunta que tengas, yo miro, yo la miro más tardecito y te colaboro con esa parte. Igual el día de mañana y el viernes, cualquier duda que les surjan, si siguen trabajando, me la pueden consultar y seguimos pues mirando la realización del mismo. Profe, o sea, yo igual le voy a estar escribiendo, pero, yo la entiendo a usted y sé que puede estar ocupada, entonces para que no se sienta obligada a responder enseguida, sino cuando usted pueda. No, pero igual, yo hago la claridad porque ahorita, ahora que termine la clase, hago un receso por lo que vengo de toda la jornada, pero más tardecito ya yo te puedo responder. Y como te digo, mañana ya yo les dije a los estudiantes de la mañana que cualquier duda iba a estar disponible y que tenía la capacidad de estar respondiendo más que todo en horas de la tarde. Pero ustedes pueden preguntar a cualquier hora. Ya pregunten a la hora que tengan la duda, me pueden preguntar, que yo veo el mensaje y les voy respondiendo. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar ya la última parte, que es la de secciones transversales. Les voy a indicar lo mismo que les indiqué al grupo de la mañana con respecto al parcial. Ustedes saben que hasta hoy, lo que veamos hoy, pues es lo que va a entrar. En el parcial van a haber dos tipos de ejercicios numéricos, por decirlo así, que ustedes podrían tener como una opción de parcial. Ya, cuando ustedes hablan, ¿no? Que diseñar una curva circular, diseñar una curva compuesta, esos son ejercicios numéricos como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de ejercicio numérico acá en esta parte ya última? Tenemos lo de la curva vertical, toda la parte esa de distancia de visibilidad, las longitudes de la curva vertical con los diferentes criterios. De antemano les digo que no tengan en cuenta el criterio que habíamos eliminado, que es el de distancia de visibilidad de adelantamiento, porque ese da unas longitudes excesivamente grandes. Entonces solamente vamos a tener en cuenta el resto de criterios para que ya sepan cómo se va a realizar esa parte. De acá vamos, aquí hay mucha teoría, que esa teoría ya está cargada, como les digo, en plataforma. Hay una cosa que solamente vamos a mirar para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan, ustedes la deben leer, la deben consultar para el parcial, pero no van a haber ejercicios numéricos como tal dentro del parcial, ¿ya? No va a haber ejercicio numérico de eso. Ahora que les vaya explicando, yo les voy a decir, pero sí deben revisarlo, sí deben leerlo y sí deben saber de qué se les está hablando, ¿ya? Entonces, y de las formas de hallar áreas y volúmenes, solamente en el parcial vamos a evaluar una de ellas, como tal en numéricamente, estoy hablando numéricamente y teóricamente. Numéricamente solamente vamos a evaluar una sola. En teoría, pues ustedes deben leer toda la teoría como tal, pero numéricamente a desarrollar, hallar el área y el volumen de tal cosa, solamente lo vamos a hacer de una forma que ya se las voy a explicar, sería lo último que vamos a hacer. Entonces, para entrar a ver una sección transversal, la sección transversal es como si ustedes cogieran y trazaran un plano ortogonal por cualquier punto de la carretera y la cortaran, así, a 90 grados. ¿Qué haces tú cuando cortas a 90 grados? Tú miras la configuración del terreno natural, dónde te queda
dónde te queda tu calzada, cuánto tiene de subbase, cuánto tiene de base, dónde está la cuneta, dónde está el talud, dónde están todos los elementos. Yo puedo ver tanto en profundidad como en espacio lateral, qué me sobra, qué me queda, todo. Entonces, la sección transversal lo que hace es mostrar la ubicación de todos los elementos, de muchos de los que ya hemos hablado a lo largo del semestre y de algunos cuantos que pues vamos a estar tocando ahora enseguida. Esos elementos, como ya están diseñados, es decir, ya tenemos un diseño horizontal y ya tenemos un diseño vertical, yo los puedo transformar en una sección transversal en donde yo pueda ver las cotas y además de eso pueda ver su configuración lateral, hasta donde llega, ancho, cuánto es el carril, todo eso yo lo puedo ver. Pero también puedo ver la altura en cota a la cual está cada punto. Entonces, por eso la combinación del sistema horizontal y del sistema vertical que me confluyen en los diseños geométrico horizontal y diseño geométrico vertical me dan como resultado el diseño geométrico transversal, que no es otra cosa que la unión de los dos anteriores. En una sección transversal típica vamos a encontrar estas características que están aquí, los elementos que están acá. Muchos de ellos ya los hemos venido manejando. Entonces vamos a señalar. Lo primero que nosotros hemos estado tratando, y ustedes tienen la tabla y todo, hemos estado hablando mucho de carril, ¿verdad? Los carriles son por donde va a pasar el vehículo y que van a estar separados por unas líneas que va a decir, bueno, este es el carril de ida y este es el carril de regreso. Si yo sumo los carriles, me da todo esto que se llama calzada. En una carretera de dos sentidos, un sentido para ida y un sentido de regreso, yo tengo entonces que esa es una calzada sencilla, solamente tengo un carril. También tenemos las doble calzadas en donde toda una calzada, es decir, una suma de carriles, van a estar en un solo sentido. El manual siempre te trata la parte más básica porque es lo que tú vas a tener más problemas. Una carretera donde te vas a encontrar un vehículo en contra porque la carretera es muy pequeña, es decir, vas a tener un solo carril de ida y un solo carril de venida sin separación. Son las carreteras normalitas con las cuales se trabaja la parte mínima del diseño geométrico. Entonces, si yo sumo estos dos carriles, tengo la calzada. Si hay más carriles, la suma de todos esos carriles va a ser la calzada. Ahora, ustedes ven que después de la calzada hay un espacio adicional de ambos lados que también hace parte con el mismo material, con la misma, pero que está separado por aquí hay unas líneas, la fotografía que les puse entre cada sección, ahí tenemos una carretera con unas líneas. Ahora más adelante la vamos a volver a ver y ahí vamos a poder ver las líneas, los colores y cómo se diferencian. Entonces aquí tendríamos lo que se llama berma. Es un espacio adicional después del carril, ¿ya? Y miren que da este punto, es decir, la parte de arriba de la carretera va a terminar como tal con la berma, ¿ya? De ahí yo voy a tener lo que es un talud. El talud es el material que yo tengo de soporte que esto debe llevar una inclinación de tal manera que este talud no se pierda ni con la lluvia, ni con la erosión, ni que se dañe. ¿De qué va a depender ese talud? Va a depender de las condiciones geotécnicas. Ustedes están viendo laboratorios de geotecnia y toda esa parte en donde permite ver cuáles son las características de los diferentes tipos de suelo. Entonces, de acuerdo a esos resultados, uno tiene unos taludes. Este talud de acá, bueno, voy a colocar una línea aquí en rojo. Esta línea en rojo que voy a colocar aquí, esta línea me está simulando mi terreno natural. Cuando ustedes encuentran el terreno natural, él no lleva una configuración ni pareja, ni uniforme, ni nada. Ni en el sentido transversal, ni en el sentido longitudinal, en ninguna forma. Cuando uno hace los diseños con las curvas, con las cotas, uno lo que hace es transformar eso que ustedes ven así en la línea naranja en un diseño uniforme y parejo que permita un tránsito seguro y agradable. Entonces, si yo tengo este terreno natural, yo puedo decir también que todo lo que esté aquí arriba, todo esto que está aquí arriba es relleno. Todo lo que esté aquí abajo, todo esto que está aquí abajo es corte, ¿ya?
Para yo poder construir esa carretera, yo tengo que cortarlo del lado izquierdo y rellenarlo del lado derecho. Entonces, tenemos algo que es sumar las bermas con la calzada. Si yo sumo todo lo que es la berma con la calzada, o que es lo mismo berma, carril, berma más carril, me da entonces lo que se llama corona. Esto que está aquí, esta zonita inclinada aquí, que recoge las aguas de esta parte de aquí, en muchos casos, porque no todas las vías lo tienen, pero en muchas zonas lo requieren por la cantidad de agua que llega, que hay que darle un paso seguro hacia un punto específico, es lo que se conoce como la cuneta. La cuneta, aquí donde queda este talud de aquí, yo voy entonces a tener aquí en esta parte de abajo una cuneta. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener una montaña. Acá no hay cuneta porque esto corre, como esto aquí va de relleno, esto sigue, el agua que cae sigue bajando por su misma condición de pendiente en esta zona. Aquí se va a represar en este punto, por lo tanto, muchas veces habrá que construir esa sección que me permita orientar hacia dónde quiero que corran esas aguas. Entonces aquí tendríamos esta parte, cunetas, ¿cierto? Ahora, hay un elemento que se forma cuando yo termino de tocar el terreno natural. Voy a ponerlo con rosado y lo voy a poner bien grande. Aquí, donde estoy haciendo este punto y donde estoy haciendo este punto, este es el último punto donde mi diseño, que es este que está aquí, corta el terreno natural, es decir, la línea naranja. Y este es el último punto donde mi talud corta el terreno natural. Entonces, es como la zona, me define a mí la zona de intervención de mi proyecto como tal, lo que yo voy a estar tocando. Entonces, de aquí hasta acá es lo que se conoce como explanación. Ya va desde el talud de corte hasta el talud de terraplén, específicamente en dos puntos que se llaman chaflán de corte y chaflán de terraplén. ¿Qué es un chaflán? Es un punto en donde se toca el terreno natural. En este caso, como el terreno natural es igual al punto del diseño, aquí no hay ni que cortar ni que rellenar, porque aquí coinciden las dos líneas. La naranja llega aquí y la azul llega acá. La verde llegaría aquí y la naranja llega acá. Es decir, que este punto ahí no hay ni movimiento de tierra ni nada. Ahí es donde empieza a darse el movimiento de tierra, aquí de corte y aquí de relleno. Luego de que tenemos toda la zona de intervención, hay una zona que se podría decir que dentro del diseño como que no se toca o que es auxiliar para otras actividades complementarias. Y esa zona se conoce como derecho de vía. El derecho de vía comprende todo lo que nosotros tocamos para construir la obra, más unas zonas adicionales. Unas zonas adicionales a ambos lados. Si ustedes van en una carretera, se pueden dar cuenta que se ven unas cercas que delimitan la parte de la propiedad privada y hay un espacio entre la cerca y la carretera. Eso que está ahí, eso hace parte del derecho de vía. Aunque por esa zona no pase la carretera, eso hace parte del Estado y hace parte de los terrenos que él tiene a disposición para cualquier mejoramiento, para cualquier instalación de un servicio que necesite, puede ser una postería, fibra óptica, cualquier situación que se necesite y que ese sea el espacio pues que está disponible para esta actividad. Aquí se ven varias líneas, aquí en esta parte de abajo, aquí se ven unas líneas que separan toda esta estructura. No vamos a tocar mucho de eso porque eso ustedes lo van a ver en vías 3 y es lo que corresponde a la estructura del pavimento como tal, que puede tener diferentes combinaciones. En este caso, la que está aquí nos habla que tiene una carpeta, una base y una subbase. Son 3 capas y esto que queda ya aquí después de eso es lo que se conoce como subrasante. Es decir, estos son los elementos que conforman el diseño ya en concreto como tal de estructural de la vía, porque hablamos acá de diseño geométrico, pero ya este es el diseño estructural y
Este diseño reposa sobre un terreno natural que lo vamos a conocer como subrasante. Esta línea que va aquí es el talud de terraplén, y esta línea de acá también tenemos, es una inclinación, es un talud que nosotros terminamos de hacer acá, que nos permite hacer la cuneta, y que sube sería el talud de corte, porque esto aquí que queda, esta parte de aquí es montaña. Ya, yo corté la montañita o esta zona más alta para poder hacer este huequito. Entonces, todo esto que queda aquí queda con un talud de tal manera que no se desprende y no se venga. Muchos suelos son inestables y muchas veces ustedes ven que las cunetas o las zonas más bajas se van llenando de desprendimientos que caen de la parte superior. Por eso es muy importante el buen uso de la geotecnia en esta parte, porque de ahí depende la seguridad de nuestros taludes. Estas son unas tablas sobre este diseño, algunas ya las conocen, otras no. Entonces aquí tenemos anchos recomendados para berma, ya ustedes tienen la tabla de calzada. Si ustedes se dan cuenta de la tabla, toda esta parte, desde carreteras primarias hasta terciarias, estas carreteras solamente tienen un único valor, ¿ya? Un único valor. Pero las carreteras primarias de 2 calzadas, ustedes ven que tiene 2 valores, uno más grande que el otro. Le están diciendo que la berma derecha es el valor que está aquí a la izquierda y la berma izquierda es el valor de la derecha. Por ejemplo, para el terreno plano, a esta velocidad de 80, yo tengo que la berma derecha va a ser 2.5 y que la berma izquierda va a ser 1. Cuando tenemos carreteras con 2 carriles, uno para cada sentido, yo debo procurar mantener que las condiciones del conductor que va sean las mismas condiciones del conductor que regresa por esa misma vía. ¿Por qué? Porque estamos hablando que debo garantizarle la seguridad independientemente del sentido en el que él vaya. No importa el sentido. Ahora, cuando tenemos primarias de 2 calzadas, vemos que solamente toda la calzada va en un sentido. Eso hace que yo esa berma no necesite del lado izquierdo de esa calzada, yo no necesite un ancho mucho mayor. Solamente ese ancho va a ser para proteger el talud. ¿Por qué? Porque miren que todo este espacio que queda de esta berma, esto es tierra, material, asfalto, todo lo que ustedes quieran, queda de protección de esta parte central que está aquí. Todo esto que queda aquí en la parte central es por donde va a pasar el vehículo. Entonces, si esto se empieza a desprender o si hay un daño o hay un mal funcionamiento de los elementos, eso va a garantizar que usted tenga tiempo de pronto tomar una medida de control y no hacer que la vía de pronto se deteriore más. Ahora, las bermas también son utilizadas como un espacio adicional, no para que el vehículo circule, por ahí no es como para que el vehículo vaya, uno siempre va de la línea hacia acá, pero sí son utilizadas en caso de emergencia. Por ejemplo, si usted tiene que parar porque se tiene que buscar algo, le cayó algo en la vista, usted se orilla, su carro se dañó, usted también se orilla de tal manera de que no quede en la mitad de la carretera y puede haber un peligro. Si va a comprar algo, puede también hacerlo. Si va en un transporte público y necesita bajarse o necesita subirse al mismo, pues a usted siempre lo dejan del lado derecho. Ustedes ven que está prohibido dejar pasajeros en mitad de la carretera y las puertas siempre están del lado derecho. No hay puertas del lado izquierdo como tal. Hay unos que cuando los buses tienen una puertica auxiliar donde se mete el conductor, por ahí se bajan, pero esa puerta no es para los pasajeros, esa puerta apenas es para el conductor porque él entra por ahí. Entonces la berma permite toda esa circulación lenta o con problemas que puede tener. Si usted sufre una avería en su vehículo, puede llegar a revisarlo de pronto en esa zona un poquito alejado de la circulación normal de los vehículos. Recuerden que la berma es para movimientos transitorios, para hacer unas acciones transitorias. No puede pasarse uno todo el tiempo, no puede uno pasar todo el tiempo estacionado en una berma. La berma no está hecha para eso, es solamente para mejorar las condiciones de ese vehículo que por alguna razón tiene que detenerse, pero que debe seguir con su camino. Si ya el vehículo se dañó, pues buscar una grúa, buscar algo que lo lleve, pero debe ser retirado de la carretera, no puede permanecer en la carretera.
Del lado izquierdo usted no va a dejar pasajero, del lado izquierdo usted no se va a bajar, del lado izquierdo usted no tiene nada que hacer del lado izquierdo. Por eso la berma del lado izquierdo tiene un valor más pequeño, que es solamente de protección, que del lado derecho. Del lado derecho sí ya cumple una mayor funcionalidad. El bombeo, ya esta tabla de bombeo la hemos trabajado. Los taludes, pues ya se los mostré. Aquí hay dos de referencia que son para taludes en corte, taludes en terraplén, pero son solamente de referencia. Los taludes de su obra ustedes lo tienen que hacer de acuerdo al estudio que dé la parte geotécnica. Entonces aquí están lo que les mostré allá en la gráfica, pero ya está acá la definición como tal de chaflán y de ceros. El chaflán es el punto donde el talud de corte o terraplén corta el terreno natural. Siempre vamos a tener unos taludes y ese talud va a tener un corte con el terreno natural. ¿Qué van a hacer esos ceros? Los puntos donde hay un paso de corte a terraplén o de terraplén a corte. El ancho de explanación, como les dije, es todo lo que se va a intervenir y va desde los chaflanes izquierdos hasta el chaflán derecho. El ancho derecho de vía, el ancho de zona derecho de vía, que se los mostré también en el dibujo. Esta es la tabla de referencia que nos muestra el INVIA y que dependiendo de la categoría, pues están unos valores de ancho de zona que deben conservarse para esas eventualidades que se pueden dar, que pueden ser pues, servicios públicos, servicios auxiliares, desarrollo paisajístico, ampliaciones, cualquier situación que se dé, ¿ya? La rasante y la subrasante, como les digo, la rasante va a ser la cota roja, es la de diseño, la subrasante es donde va a descansar pues el diseño estructural. En esta gráfica vemos 4 tipos de secciones transversales. Las dos primeras, estas dos que están acá, son 2 secciones homogéneas, es decir, son totalmente en corte o totalmente en relleno, son bastante parejas. Ya cuando los taludes empiezan a cambiar o la forma, la inclinación transversal cambia, eso hace que se formen las secciones en ladera o a media ladera. Esta de acá arriba es la sección en ladera. La de acá abajo es la sección a media ladera. Entonces, cuando tenemos esto, miramos que aquí todavía se conserva una sección homogénea en el sentido que aquí todo es corte, pero ya miren que la forma ha cambiado a esta que estaba acá. Mientras que la de media ladera, por tener esta pendiente así, ya aquí la pendiente transversal nos hace que una zona de nuestra carretera quede en terraplén, que es este que está aquí abajito, y otra zona de la carretera quede en corte. Entonces vamos a tener en una misma sección una zona de corte y una sección, una zona de terraplén. Cuando hablamos de trabajo en diseño vial, hablamos de lo que tenemos que hacer para lograr esa cota de diseño. Entonces, como yo tengo una cota negra que corresponde al terreno natural y tengo una cota roja que es lo que corresponde a mi diseño, la resta de los dos me da a mí el trabajo que tengo que hacer, ya sea para rellenar o ya sea para excavar. Cuando la cota roja y la cota negra sean iguales, me producen un 0 porque al restarlo pues nos da 0. Entonces cuando el trabajo se anula, es decir, que allí no hay ni que excavar ni que rellenar. Vamos entonces a mirar diferentes tipos de secciones y cómo se pasa de una sección en corte a una sección en terraplén. Para yo poder pasar de una sección de corte a terraplén o de terraplén a corte, yo debo pasar por un 0. Es decir, siempre debo pasar por 0. Cuando ustedes están en el plano cartesiano y pasan de positivo a negativo, ustedes deben pasar por 0 en el eje X y deben pasar por 0 en el eje Y, para que tengan como una idea. Asimismo, para yo poder pasar de corte a relleno o de relleno a corte, yo debo tener un paso por 0. Ese paso por 0 no es homogéneo, es decir, él se va a dar en diferentes puntos y se va a dar de manera gradual en la medida que se va avanzando en el abscisado. Entonces, si yo voy a colorear esta parte de aquí, que está en azul,
Eso que he coloreado de azul sería todo lo que estaría en corte. Miren que aquí está un talud de corte, que es este que está aquí a la izquierda, y toda esta sección estaría en corte. Esta que está aquí abajo es la banca, es decir, todo lo que comprende la parte de abajo de nuestra carretera. Esto que va aquí va a ser nuestra línea de cero. Esa línea de cero me va a dividir a mí lo que es el corte del relleno. Entonces, si yo sombreo esta, voy a pasar una doble línea aquí. Entonces tengo que la parte azul es corte y que la parte naranja va a ser relleno. Miren que aquí se ve el talud de relleno para poder llegar a ese punto bajo. ¿Por qué? Porque la carretera va por acá arriba, ¿ya? Y acá la carretera va por acá abajo. Entonces todo esto yo tengo que cortarlo. Miren la diferencia. Acá la carretera va por acá abajo. Aquí ya va acá arriba. Aquí la carretera va por aquí abajo. Entonces, para yo poder lograr esa carretera, yo tengo que rellenar todo esto y cortar todo esto. Para eso vengo de unas secciones en corte, luego llego a unas mixtas y luego ya entonces vengo a unas secciones de terraplén. Para la parte numérica que les dije, lo vamos a utilizar el sistema de analizar estas secciones en corte y en terraplén de manera volumétrica para poder determinar esos volúmenes que necesitamos. Es decir, vamos a ver la configuración tridimensional, el volumen que se forma por separado y luego vamos a sumar todos esos volúmenes para tener el total de volúmenes de corte y el total de volúmenes de relleno. Habíamos dicho que la línea de chaflanes o que los chaflanes eran todos aquellos puntos donde se cortaban los taludes con el terreno natural. Entonces, esta línea de chaflanes va por todo esto de aquí. Miren que no tiene, aunque se llame línea porque se están uniendo los puntos, pero como tal, no se imaginen ustedes una línea recta. Esa sería la línea de chaflanes porque es hasta ahí donde van llegando cada uno de los chaflanes, ya sean para tener el chaflán de corte o tener el chaflán de relleno. Esta línea que se ve aquí en la mitad sigue siendo la línea de cero y este es el mismo dibujito pues, que habíamos visto en la parte de la diapositiva anterior. Bueno, esta parte que viene ahora es simplemente para que ustedes la visualicen como tal. Esta es una de las partes que vamos a tocar de manera teórica, teniendo en cuenta también que ya ahora mucho de lo que vamos a ver no se utiliza manualmente, sino que ustedes se apoyan de AutoCAD o de cualquier programa que también se basa en AutoCAD, porque la mayoría de los programas, ya sea de cualquier rama de la ingeniería, hidráulica, sanitaria, estructura, cualquiera que ustedes vayan a tocar, la mayoría pues se grafica dentro de AutoCAD. Entonces el AutoCAD es auxiliar para todos esos programas específicos de cada una de las ramas de la ingeniería. Aquí vamos a ver de manera general que la banca, que es la que estamos tocando, que es la que se forma ahí, la banca pues va a tener en cuenta las alturas. Vamos a poner este aquí en grande. Va a tener la altura aquí donde corta este chaflán izquierdo, la altura donde corta el chaflán derecho. Aquí tenemos nuestro eje, es decir, el eje de nuestra carretera, y vamos a tener una separación que hay desde el eje hasta donde está este chaflán y desde el eje hasta donde está este chaflán. Entonces, esta separación se va a llamar X sub Y porque es para el chaflán izquierdo, y este se va a llamar X sub D porque es para el chaflán derecho. Este se va a llamar Y sub Y porque es la altura donde está el chaflán izquierdo, y este es Y sub Y, y este se va a llamar Y sub D porque es la altura donde va a estar el chaflán derecho. Es simplemente la nomenclatura para saber cómo son las cotas de trabajo de cada uno de los puntos. La cota aquí en el eje se va a llamar Y. Esa va a ser la cota, el trabajo que se va a realizar de acuerdo a la cota roja, que es esta que está aquí. Esta que está aquí, perdón, esta es la cota roja porque la carretera está acá, y esta que está acá arriba viene siendo la del terreno natural. En este caso, la vía queda por debajo porque hay que excavar. En este caso que tenemos que excavar, entonces
nosotros tenemos que hacer un trabajo hacia la parte de retirar todo ese material y poder llegar a esa cota que está muy por debajo de donde está el terreno natural actualmente. Estas son las fórmulas para calcular esos X, conociendo esos Y, que nosotros los podemos tener porque tenemos los diseños, tenemos los taludes y toda esta parte, entonces podemos lograr conseguir eso. Además, también hay métodos topográficos, no sé si ustedes los miraron cuando dieron su asignatura de topografía, cómo encontrar chaflanes en el sitio. Entonces, topográficamente uno puede ir encontrando todos estos chaflanes y ir encontrando los ceros también. El ancho que nosotros estamos hablando, que es el ancho de banca, que va a mezclar estos conceptos como berma, carril, espesor, todo eso, es lo que vamos a estar teniendo en la parte de abajo. Va a ser complejo porque mezcla tanto los elementos que les mostré en la primera gráfica, como también va a mezclar ya la parte de estructura como tal, no solamente la parte geométrica, sino también la parte estructural de la vía. Entonces, aquí están descritos cada uno de los elementos. B grande viene siendo el ancho de la banca y de dónde a dónde va, y hay unas letras representativas. Acá está lo que significa cada letra, el ancho del carril, el ancho de la berma, el espesor de la estructura de pavimento, todo aquí está, que es sub C, todo está aquí, y está la nomenclatura dentro de la gráfica. Como ustedes pueden ver, aquí hay ancho de banca en recta y en corte. No siempre va a ser en recta, no siempre va a ser en corte. Entonces, la secuencia de las diapositivas que viene aquí va a ser en las diferentes presentaciones. Aquí se sigue andando en la anterior porque están las formulitas. Acá viene entonces en Terraplane con su respectiva fórmula. Miren que cambia la forma porque la banca llega hasta aquí, y miren que los taludes también son totalmente diferentes a este que estaba acá. ¿Ya? Cambia totalmente la sección cuando voy de terraplén o cuando voy a corte. También podemos tener que la curva esté inclinada, es decir, que la sección esté inclinada. ¿Eso dónde se da? Cuando estamos en una curva. Recordemos que ya aquí entonces hay peralte, ya tenemos sobreancho, ya tenemos ciertas características, entonces ya cambia la sección transversal. Esta puede ser tanto en corte como en terraplén. Mira, acá está, y la respectiva formulita. Cada una de las secciones pues tiene su fórmula en la parte de abajo. Acá tenemos también una sección mixta, en donde ya tenemos una parte de relleno, una parte de corte. En esta fotografía podemos ver con claridad cómo son la diferenciación a través de una señalización horizontal, que es la que se pone directamente sobre la carretera con unas líneas blancas y amarillas, en donde las líneas blancas nos muestran la separación entre el carril y la berma, y las líneas amarillas nos muestran la separación entre los dos carriles. Es decir, que yo entre la línea amarilla y la línea blanca debe estar circulando mi vehículo. ¿Ya? Nos da el espacio disponible que cada vehículo tiene para transitar. Este espacio que sobra aquí, pues es lo que tengo aquí de berma, y que, como les digo, si yo tengo algún problema, pues puedo orillarme acá. Puede que de pronto la berma no tenga el ancho suficiente de pronto para que todo el vehículo quede dentro de la berma, pero sí queda un poquito alejado. Si el vehículo ya queda en esta zona, puede que muchos vehículos puedan pasar por acá sin ningún problema. Mientras que si usted queda estacionado en la mitad, pues va a represar. Cuando hay un accidente, ustedes se dan cuenta que los vehículos no pueden pasar, y entonces el represamiento muchas veces por minutos, horas, dependiendo de la problemática que haya generado el accidente y lo que tengan que retirar de la carretera para poder circular. Entonces, esta berma nos permite pues tener esos momentos de poder utilizar esas zonas en actividades complementarias y necesarias que a cualquier conductor le puede suceder. Además de, como le había comentado, de ser una protección para la misma estructura del pavimento. De cada una de las cosas que forman la carretera, de toda la estructura que está ahí, porque muchas veces la compactación no es la adecuada y puede que los materiales empiecen a desprenderse, o el talud no fue el adecuado y cuando llueve se lo llevó toda la lluvia, lo derrumbó. Entonces hay que hacer ciertas correcciones. Entonces siempre
Es bueno tener en cuenta todo lo que está en el ambiente para poder tomar las mejores decisiones en cuanto al diseño geométrico completo, ¿ya? Bueno, entonces esta parte que viene acá también va a ser de manera teórica porque nosotros no vamos a estar realizándola. El planímetro es una opción que se tiene siempre para medir áreas, pero que requiere que usted tenga el aparatico. Es decir, usted debe tener un planímetro. El planímetro, usted tiene una zona de lo que usted quiera medirle el área, debe conocer la escala y con eso pues usted va señalando y el planímetro le va dando el resultado de las áreas que está consultando. Ahora, si usted va a medir y va a seguir sumando varias secciones transversales, varios datos, debe hacer de que las escalas con las que esté manejando sean la misma, porque si no los resultados pues no van a coincidir si maneja con diferentes escalas, porque va de pronto el planímetro a asumir de que está tomando mayor área, siendo que es que tiene una mayor o menor escala y puede que las áreas sean iguales. Entonces se puede dar errores, pero bien manejado pues te va a ofrecer unas áreas aproximadas de ciertas zonas. Estos dos métodos que vienen después, el método de la figura geométrica y el de las coordenadas, pues son bastantes dispendiosos en el sentido de cómo se obtienen, y muchos de los programas que ya tenemos hoy en día pues se basan en ellos a nivel de sus programaciones como tal, lo tienen en cuenta, pero uno pues no se da cuenta de todo ese poco de cosas que hace la máquina. Pero entonces sí debemos saber que hay muchos mecanismos para tener en cuenta para hallar las áreas. El método de la figura geométrica es que si yo tengo una zona y tengo esta sección transversal y yo quiero tener el área, entonces yo puedo dividir esta figura en estos triángulos que están aquí numerados, ¿ya? Si yo divido la figura en estos triángulos, entonces lo que tengo que ir es sumando y restando de tal manera de obtener el área que yo necesite. Lógicamente, el terreno aquí no son líneas rectas, pero se simula que son partes rectas, de tal manera que sabemos con anterioridad que las áreas son aproximadas, pero las aproximaciones son buenas dentro de lo que el método pues permite obtener. Acá está la fórmula de figuras geométricas, dependiendo de la banca, dependiendo de todos los mismos datos que estaban en las secciones. Esta es la fórmula general. Y tenemos un método adicional que se llama el método de las coordenadas de los vértices. Toda figura, todo lo que ustedes quieran, ustedes le pueden dar una coordenada. Miren que nosotros todo lo que hacemos lo estamos amarrando a coordenadas. Si usted manda al topógrafo a que haga un levantamiento topográfico, él con su estación va a tomar coordenadas, sobre todo los que utilizan las estaciones que son de manera rápida, eso te da directamente puro punto con coordenadas. Entonces, lo que hace es que si yo tengo una figura dada, que en este caso es una sección transversal, yo puedo asignar coordenadas en cada uno de los puntos representativos de esa sección. Yo puedo asignar en cada uno de esos puntos una coordenada. Y esas coordenadas van a, como lo cogen desde el eje, va a estar a la izquierda, a la derecha, sube, baja, dependiendo de los mismos elementos que están aquí. Por eso aquí están las coordenadas de cada punto y con relación a la banca, al B, al Y, al H, todos los valores que están aquí, uno los va haciendo. Si usted lo tiene en AutoCAD, usted puede coger esas coordenadas y hallarle las coordenadas. El mismo AutoCAD permite hallar áreas también. Entonces, hay muchas herramientas para uno empezar a hallar áreas. El método de las coordenadas de las vértices utiliza lo que son el método de las cruces, que nosotros lo vamos a utilizar un poco ahora en la última metodología que vamos a observar. El método de las cruces me dice que yo en cualquier figura debo partir desde un punto y llegar al último punto. ¿Para qué? Para que mi figura, sea cual sea, yo cuando llegue cierro, partí de aquí y llegué ahí. Entonces, tengo esta figura cerrada y yo le puedo hallar el área. Eso lo hacíamos en topografía, ustedes lo tuvieron que haber hecho cuando hicieron los levantamientos poligonal
cerrada, radiación, que ustedes les ponían a hallar el área y lo hacían por método de las coordenadas, lo hacían por el método de las cruces. Eso mismo que hacían en topografía es esta parte que está aquí. Entonces, haciendo esa parte de cada vértice con estas características y transformándolo a los elementos que tiene una sección transversal, nos quedaría que el área para esa sección serían esta fórmula, y ya varias de estas están atrás, porque esta de banca fue de las formulitas que les di con la imagen. Estas de X también se las di cuando les dije que la distancia en la cual se encontraban los chaflanes estaba dado por esta fórmula. Y tenemos entonces el G sub C y el H. Con eso podríamos tener todas estas tablas, todos estos valores que están aquí y poder hallar en este caso el área de corte. Aquí tenemos un ejemplo de este mismo caso en donde ponemos en práctica cómo hallar el ancho de banca y cómo hacemos para calcular los restos de elementos que nos dan el ancho del carril, la berma, que se saca de la tabla, el bombeo también lo tenemos de tabla, la pendiente de la cuneta, pues ya eso depende de lo que se vaya a hacer, el espesor del pavimento también depende de la estructura, profundidad de la cuneta, pues depende del diseño, talud de corte del diseño, y esto ya es más que todo de la parte topográfica con respecto al chaflán derecho, chaflán izquierdo y el trabajo que se realiza en la parte central. Entonces, estos últimos tres ya corresponden al diseño, porque me está diciendo cuál es el trabajo que yo voy a realizar en cada uno de los puntos extremos. Si tengo que cortar, si tengo que rellenar, si tengo lo que tenga que hacer. Entonces, esto ya sale del diseño como tal para cada sección transversal. ¿Qué necesitamos primero? Hallar la banca y luego poder hallar la sección transversal. ¿Cómo hallo la banca? Como esta es la configuración, esta es una sección en corte, en recta, y tendríamos esta formulación que está aquí. Si reemplazamos todos los valores que nos pide la fórmula, C viene siendo el carril, B viene siendo la berma, E viene siendo el espesor de la estructura, el N viene siendo la parte de la cuneta, este viene siendo el M viene siendo la parte de acá de la inclinación de la pendiente del bombeo, este viene siendo la profundidad de la cuneta. Entonces yo solamente tengo que coger todos estos datos que están aquí, y reemplazarlos acá, ¿ya? Y me da una banca de 15.783. Con esa banca ya yo puedo entonces empezar a hallar el resto de elementos, que son estos 4 elementos que hacen falta acá. ¿A qué distancia está el chaflán izquierdo? ¿A qué distancia está el chaflán derecho? El G sub C y el H que nos los pide la formulita. Miren que aquí nos los piden. Vámonos a mirarlo aquí. Todas estas formulitas nos pide eso. Entonces vamos a calcular esos 4 elementos de tal manera que podamos tener todo lo que necesitamos para reemplazar en la fórmula general. El B, que viene siendo la banca que se acaba de hallar, en este caso sería 15.783, que viene siendo el Y, la altura donde está el trabajo que necesita realizarse en el chaflán derecho, el T es el talud de corte, este es el chaflán, el trabajo que se necesita realizar en el chaflán izquierdo, este también es el talud de corte, se reemplaza y se obtiene X sub D y X sub I. Acá hacemos algo similar y obtenemos G sub C y H. Al reemplazar en toda esta fórmula, ya teniendo todos los elementos, nos da que el área es 43.421. Este vendría siendo el área por las figuras geométricas de esta figura que está aquí. Ya la primera lo que se hacía era dividirlo en este no es figura geométrica porque dice figuras geométricas. Sí, esta es la figura geométrica, perdón. En este caso, entonces ya tenemos todos los elementos. Tengo el X y el XD, el Y, el YD, toda la parte de configuración de acá
y tenemos el Y en el centro, es decir, el trabajo en el eje de toda esta zona que está acá, de toda esta zona. Entonces, esos métodos apenas para que ustedes los miren, sepan que existen, vean la parte teórica, pueden leer más en el libro sobre ellos, pero pues no vamos a estar realizando ejercicios como tal en la medida del parcial como tal. Vamos a utilizar uno más topográfico, uno más real, en la medida que ustedes puedan utilizar pues la cartera que se puede obtener en campo y así estimar las áreas y volúmenes de un tramo X cualquiera de diseño. Para nosotros poder tener esos volúmenes y poder utilizar las carteras topográficas, nosotros vamos entonces a mirar que el terreno natural con el diseño que usted realiza va a formar una serie de sólidos geométricos que van a tener diferentes formas. El primer sólido que vamos a mirar es el prismoide. ¿Ya? El primer sólido que vamos a mirar es el prismoide. ¿Qué nos dice el prismoide? El prismoide va a tener dos estaba dando el ingreso aquí a Guillermo. Bueno, el prismoide va a tener entonces unas características especiales. El prismoide siempre va a estar dado entre dos secciones de la misma configuración, es decir, puede ser dos secciones en corte o dos secciones en terraplén, dos secciones en relleno o dos secciones en terraplén, en corte o terraplén o corte o relleno. En este caso de este dibujo que está aquí, podemos ver que aquí hay una sección, esta que estoy marcando, toda esta va a ser la sección 1, es decir, como si yo cogiera y cortara 90 grados transversalmente, ortogonalmente y obtuviera la sección transversal. Y la sección que va a estar acá va a ser la sección de otra abscisa. Entonces yo puedo tener una separación diferente, puedo tener entre abscisas redondas cada 5, cada 10, cada 15, cada 20 o en puntos especiales dependiendo lo que necesite. Esto se puede hallar para cualquier separación, pero la más normal es dependiendo la de las cotas y para unos puntos especiales que se den. Entonces, este sólido está formado por dos secciones que son cortes ortogonales al terreno y que por ende entonces son dos secciones paralelas, ¿ya? Va a estar formada por esta parte lateral que serían los taludes, esto que estoy colocando aquí, esta rayita, van a ser los taludes laterales y me va a cerrar el dibujo por los lados. En la parte de abajo, aquí sería la vía, porque aquí es donde está totalmente, cuando yo corto, pues la vía me va a quedar en la parte de abajo, porque esta es una sección de corte. Y esta parte que iría acá arriba, vamos a borrar un poquito este. Y esta parte que va acá en la parte de arriba, ya sería como la tapa del sólido, sería el terreno natural. Entonces, ¿por qué está formado? Por dos secciones separadas a una X distancia, a los lados por los taludes. En la parte de abajo va a estar quedado la superficie del terreno de diseño y en la parte de arriba va a estar el terreno natural. Así como se da para corte, también se puede dar para rellenos. Lo que va a cambiar es que esto que estaba aquí en la parte de abajo, que sería la carretera, ya no va a quedar abajo, sino que ahora va a quedar arriba. Y lo que era antes el techo de este sólido va a quedar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque estaríamos rellenando. Entonces uno rellena sobre el terreno natural. El prismoide tiene esta fórmula por teoría, pero esta fórmula implica que tú tengas tres áreas. El área de la sección 1, el área de la sección 2 y un área en el punto medio. Es decir, si la distancia entre las dos secciones es 20, por ejemplo, entonces yo debo tener el área de la sección media que estaría dada a 10 metros.
ya para poder partir esos 20 metros en dos partes iguales. Entonces, la fórmula sería L sextos que multiplica A1 más A2 más 4 el área media. Conseguir muchas veces esta área media pues es más complicado y hay que buscar ese elemento. Entonces, cuando tenemos secciones homogéneas, ya sea en corte o en terraplén, porque aplica para cualquiera de los dos casos, hay una metodología que nos dice que podemos asumir que estas dos áreas tienden a ser iguales y que podemos simplificar esta fórmula que está ahí en esta fórmula que está acá. Y nos quedaría que el volumen es igual a L que multiplica a A1 más A2 sobre 2. Entonces aquí ya no necesitamos esta área media, solamente necesitamos el área de la sección 1 y el área de la sección 2. Cuando ya las secciones no son homogéneas, es decir, ya no son solamente en corte y solamente en terraplén, entonces se empiezan a formar otro tipo de sólidos geométricos. Cuando hay un 0D por medio, siempre vamos a tener una figura que responde a esta formulación matemática y que se llama piramoide. Cuando tenemos secciones totalmente mixtas entre una y otra y no hay 0D por medio, entonces tendremos lo que se conoce como tronco de pirámide. Tronco de piramoide. ¿Por qué? Porque simula como si fuera una pequeña pirámide. Entonces, ahí tenemos dos formulaciones totalmente diferentes. Un piramoide y un tronco de piramoide. Es como si mocharan el piramoide y quedara entonces un tronco, es decir, uno ya no tiene una punta, sino que tiene una base menor y una base mayor. Como si ustedes cogieran un árbol y lo partieran en dos pedazos, queda una base más pequeña que la otra. Así sería el tronco. En esta gráfica ya vamos a empezar a ver entonces la diferencia que hay entre la sección de relleno y la sección de corte. Así como la gráfica que vimos anteriormente, miren que esta es una sección, esta que está aquí es una sección de corte, los taludes que están aquí son de corte. ¿Y hasta dónde va este sólido? Miren que aquí en este punto hay un 0. ¿Por qué hay un 0? Porque el terreno natural viene por aquí y la línea que está abajo, que es la del diseño, pasa exactamente por ahí. Cada vez que coincida el diseño con nuestro terreno, pues va a haber un 0. Es decir, que ahí no va a haber ningún tipo de trabajo por realizar. No va a haber que rellenar, ni va a haber que cortar. Este sólido que está aquí en naranja es un sólido que me da a mí un volumen de corte. Pero si ustedes pueden ver, la primera sección toda era en corte, luego empezó a disminuir, llegó a esta sección que tiene un 0 y luego, si nos damos cuenta, quedó esta sección más pequeñita y está acompañada de esta sección que está acá, pero ya esta sección es de relleno. Por lo tanto, este sólido que acompaña la figura, esto sería lo que estaríamos nosotros rellenando. Y el azul se rellena, el naranja se corta. Esta línea de la mitad que divide el corte y el relleno, que sigue siendo la línea de ceros. ¿Por qué? Porque la línea de ceros siempre va a ser el punto donde se da el traspaso de corte a relleno o de relleno a corte. Siempre va a ser esa línea de cero. Para poder pasar de un lado al otro, yo tengo que pasar de corte a relleno. Aquí tenemos tres secciones, la sección 1, la sección 2 y la sección 3. La primera es homogénea, es en corte, la segunda también es en corte, tiene un 0, es decir, pero aquí todo es corte, esta es corte y esta es corte, entonces yo puedo utilizar para hallar el volumen la fórmula de prismoide. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces tener dos secciones de las mismas características homogéneas y con eso calcular el volumen de prismoide. Tenemos la fórmula original y tenemos también la alternativa, que simplemente es tener
el área de esta, el área 1, y el área de esta sección que está aquí, que sería la otra sección, esta y esta, yo la sumo, la divido entre 2 y la multiplico por la separación entre esas dos secciones y ya tengo el volumen. ¿Qué pasaría entre la sección 2 y la sección, entre esta sección transversal 2 y la sección transversal 3? Esta es homogénea, pero si ustedes ven, aquí hay una sección mixta. Aquí tengo una en corte y tengo en relleno, pero ambas partes componen la misma sección aquí en la CISA 3, como dice en la sección 3. Cuando ya yo tengo una sección mixta, pero esta mixta se asocia con una sección regular, uniforme, en este caso es una sola, que es puro corte, siempre se van a producir dos elementos tridimensionales ahí en ese caso. Esta sección que está aquí, ustedes ven que tiene un triángulo pequeño. Esta sección de acá, si yo la sombreo, me va a quedar con un triángulo más grande. Entonces, esto que yo tengo aquí me va a quedar como un tronco. ¿Por qué? Porque tengo esta base menor, esta base mayor y esta distancia que viene siendo la altura. Entonces, esto que está aquí, que todavía sigue siendo en corte, esta parte de aquí, va a ser ya no un prismoide, porque ya yo voy de una sección homogénea a una sección mixta. Y cuando voy de una sección homogénea a una sección mixta, yo utilizo entonces el tronco de piramoide, porque tengo las dos bases que le estoy mostrando. La base esta que está acá, la que estoy terminando de colorear, y tengo la base pequeña que está acá. Pero aquí solamente hallé lo que es corte. Como estamos hablando de sección mixta, aquí debe haber un relleno. El relleno es esta figurita azul que había coloreado yo. Tiene una base, que es la base que está en rosada. Esta parte de acá es una sección en relleno. Y de este lado no tenemos área. ¿Por qué? Porque aquí como hay un corte donde se unifica, donde dijimos que el trabajo es 0, el área ahí también es 0. Por lo tanto, esta figurita que está aquí se llama un piramoide. Entonces, solamente, miren que aquí solamente necesitamos una sola área, la longitud que hay entre las dos secciones, y dividirlo entre 3. Entonces, aquí tenemos una sección homogénea y una sección homogénea con una sección mixta. Este método, el último método que vamos a ver, ¿ya?, que es el método de la cartera de chaflanes, este sí es el que vamos a resolver de manera numérica. Este sí lo vamos a tener en cuenta, así que quiero que le pongan un poquito más de cuidado, por lo que sí van a tener que estudiar con mayor detenimiento. Entonces, este método de la cartera de chaflanes, pues va a utilizar los chaflanes que haya en ese tramo que yo estoy analizando, ¿ya? Aquí vamos a utilizar el método de las cruces. ¿Qué hacemos nosotros? Que cogemos una cartera de chaflanes, que es esto que está acá arriba. Esto es una cartera de chaflanes donde yo tengo el trabajo que se hace en el centro, el trabajo que se hace a la izquierda y el trabajo que se hace a la derecha. Porque miren que está el X sub D y el Y sub D. El X es la separación del eje y el Y sub D la altura o el trabajo que tengo que realizar. Entonces, para yo convertir esta cartera en esto que está acá, en la regla de las cruces, yo lo que hago es que lo que tengo aquí en el centro, en el eje, yo este valor de Y o de trabajo que yo tengo, lo voy a colocar nuevamente acá en esta parte. El Y de acá arriba es el mismo Y que está aquí. Esta abscisa yo la voy a colocar afuerita, porque ya no la voy a necesitar que esté allá abajo. Y donde estaba la abscisa yo voy a poner un 0. Luego, todo lo que esté a la izquierda del centro, yo lo voy a copiar aquí. Todo lo que esté a la derecha del centro, yo lo voy a copiar a la derecha acá. Y por último, voy a cerrar con un elemento acá al lado y lado. Uno a la izquierda y otro a la derecha, que va a ser en su defecto igual a 0 entre B medio, si estamos hablando de secciones rectas, o que va a ser igual a 0 sobre B medio más S cuando estamos hablando con secciones que tengan sobreancho. Ya el S viene siendo sobreancho. Bueno, entonces para eso
vamos nosotros a hacer ahora en un ejercicio real la conversión de una cartera de chaflán en una cartera para poder aplicar el método de las cruces y de esta manera poder conseguir las áreas que yo estoy necesitando, y luego le vamos a aplicar las fórmulas de los sólidos geométricos o de las figuras tridimensionales que se forman, y con eso obtener tanto los volúmenes de corte como los volúmenes de terraplén. Pregunta de aquí, antes de empezar el ejercicio, pregunta de lo que va hasta acá. ¿Ninguna? Dayana Tejada. Dayana. Señor. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Tienes? Todo claro, señor. Bueno, listo, Dayana. Brian Ortega, ¿cómo va, Brian? Bien, bien, señor. Bueno, Entendido entonces, hasta ahora. listo, bueno, qué bien. Vamos entonces a mirar la transformación de esto y poder llegar a eso que les mostré teóricamente, pero que debemos hacerlo ya de manera numérica, es decir, buscar un resultado real con unos datos reales. Entonces, los datos reales están aquí. Miren, esta es una cartera de chaflanes. Tenemos lo que hay del lado izquierdo, el trabajo que se realiza del lado izquierdo y el trabajo que se realiza del lado derecho. Y además tenemos el trabajo como siempre, porque siempre todo va con respecto al eje. Tenemos el trabajo que se realiza en el eje. De esta forma, yo voy a tomar esta cartera y la voy a convertir en una cartera diferente para poder aplicar el método de las cruces. ¿Qué debo tener en cuenta? Que yo debo conocer la banca. Yo debo conocer la banca, ¿ya? Entonces la banca, en este caso me la dan, que es igual a 10 metros. La banca se obtiene con todas las formulaciones que están, dependiendo de la banca, pues uno va a hallar el valor, así como en el ejercicio anterior que realizamos, que se halló primero el valor de la banca. En este caso ya te están diciendo, no, su valor de banca son 10 metros. Y estos son los trabajos que tiene que realizarse en la medida de lograr las cotas de diseño, tanto en el eje como en la parte izquierda como en la parte derecha, para poder llegar a los chaflanes. Entonces, ¿qué nos piden? Hallar las áreas y volúmenes de terraplén y corte en todo este tramo. Es un tramo de 30 metros, va de 0 a 30 metros, un tramo corto. Está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abscisas como tal. No todas son redondas, porque miren que tenemos 0, 10, tenemos 15, que a pesar de ser 15, pues es una abscisa redonda normal, 30. Tenemos aquí, tenemos 20, tenemos una intermedia aquí en 24 que se da buscando los ceros de la línea de ceros. Lo primero que tenemos que hacer en una cartera de chaflanes es buscar dónde están los ceros en el numerador. Entonces, este cero está aquí, está acá, está aquí y está acá. Tenemos estos ceros, ¿ya? Cuando hay ese cero en el numerador, significa que el trabajo es cero, es decir, que ahí está actuando la línea de cero. Es decir, que no tengo ni que cortar ni tengo que rellenar. Eso es lo que significa ese cero ahí arriba. Toda la parte de arriba son los Y que tengo que hacer. Ahora, ustedes pueden ver que hay unos signos que están positivos, hay unos valores que están positivos y otros valores que están con signo negativo. Eso se debe porque se representa aquí en esta, cuál es la zona de corte y cuál es la zona de relleno. Cada vez que tengamos estos signos positivos significa que yo tengo que rellenar, y que cuando tengo que tener el signo negativo tengo que quitarle al terreno algo, porque mi cota final pues está por debajo de la existente, mi cota roja está por debajo de la existente. Bueno, entonces miremos esto.
¿Cuál sería el esquema tridimensional de todas estas cotas? Este que está aquí en la parte de abajo. Este que está aquí. ¿Cómo se hace? Miren que ustedes tienen un eje y se dice que a partir del terreno natural hasta donde va a estar mi carretera, que es esta que está aquí, yo voy a tener que subir 4.2. 4.2. Aquí están los taludes y donde corta esto, ahí me dice el valor. Voy a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo miren. En el 0, en el lado izquierdo, también tengo que subir 3.3 y que la distancia desde el eje hasta acá va a ser 10.2. Abajo siempre van a estar las X y arriba van a estar las Y. Las X les recuerdo que es la distancia desde el eje y la Y es el trabajo a realizar. Yo puedo ir colocando cada uno de los puntos en Y y en X y me da este dibujo tridimensional. Ahora, yo necesito convertir esta tabla en una tabla que me permita hacer la regla de los cruces. Si yo miro esos ceros que yo marqué en la tabla anterior, esos ceros que están allá, me marcan esta línea de acá. En otras palabras, si yo quiero observar cuál es la zona en donde voy a tener un movimiento de tierra y donde voy a tener otro movimiento diferente, yo señalo esta parte de aquí. ¿Ya? Esta parte que está aquí en azul sería todo lo que yo tengo que rellenar. Y esta parte que voy a poner en verde esta parte que está aquí en verde sería todo lo que yo voy a cortar. Entonces miren que la línea de ceros me está definiendo la zona de corte y la zona de relleno. Eso va a ser muy indispensable para acá ahora en la regla de los cruces saber hasta dónde yo voy a realizar diferentes operaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que este es mi tablero original, mi cartera original, esta que está aquí. Me dijeron que lo que tengo en el eje yo lo deje igual, que simplemente quite la abscisa, la voy a poner a un ladito como la vamos a ver ahora, y que en el lugar de la abscisa que voy a colocar un 0. Entonces, si yo reviso la tabla que estoy construyendo en la parte de abajo, esto que está aquí tiene el mismo número que está arriba, pero debajo hay un 0. Acá también pasa lo mismo, acá también, y todos están con 0. Si ustedes comparan esta regla de las cruces y esta tabla original, ¿qué más diferencia ven ustedes entre una cosa y otra? ¿Qué diferencia hay entre los dos esquemas? Entre la cartera original y la que se está haciendo. Miren las dos y miren qué cambió de la cartera original a lo que se colocó acá. ¿Cómo? Ahora hay un 0/5, exacto. Aquí hay un elemento que no estaba en la otra cartera. ¿Qué más ven ustedes de diferencia? Los signos, señores. ¿Los qué? Los signos. Los signos, mientras que en esta cartera inicial a ti te daban unos positivos, como en este caso, y acá te daban unos negativos, como en este caso. ¿Qué pasa con la cartera de la regla de las cruces? ¿Qué signos tienen acá? Positivos todos. Todos son positivos, ¿verdad? Todos son positivos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que pasó ahí es que este signo positivo que está acá me está diciendo que eso es relleno, que es terraplén. Y este signo negativo de acá me está diciendo que eso es corte. Entonces ya acá uno no trabaja con esos signos porque las multiplicaciones que yo voy a realizar solamente van a ser con números positivos. Entonces, pero ustedes pueden ver que aquí debajo de ciertas abscisas ustedes pueden ver que sí hay una clasificación. Hay terraplén, aquí dice terraplén, terraplén y terraplén. ¿De dónde a dónde va el terraplén en las primeras 3 secciones? Va de punta a punta. ¿Por qué? Porque las 3 primeras secciones son homogéneas, todas son de terraplén.
Ya a partir, aquí ya empezó el primer cero, pero toda la sección es homogénea como tal. Entonces, a partir de la otra, ya tenemos otros ceros, ¿ya? Aquí tengo este cero, tengo este cero de acá, y tengo este cero de acá, que es lo que me delimita a mí mi línea de ceros. Entonces, yo acá, en las secciones que son mixtas, yo tengo que decir que el terraplén va de aquí hasta aquí y que el corte va hasta acá. Acá no lo tengo que hacer la diferenciación porque son homogéneas, o es terraplén o es corte. Pero cuando son secciones mixtas, sí debo saber hasta dónde llega el terraplén y hasta dónde llega el corte. Este numerito que ustedes vieron acá, recuerden que para terminar uno escribe, después del centro, uno escribe todo lo que hay a la izquierda y todo lo que hay a la derecha. Por ejemplo, dígame. No, señora, acá, una cosita acá. Ah, ya. Bueno, listo. Por ejemplo, miremos este, el abscisa K030 que tiene varios números. ¿Qué pasó aquí? Tengo mi valor en el eje, tengo el 0 sobre 3,4, que es este que está aquí, está este que era del eje, tengo el que sigue, que es el último punto, mírenlo acá donde está, y al final se colocó 0 sobre 5. ¿Por qué? Porque todos deben cerrarse en 0 sobre la mitad de la banca. Como en este ejercicio la banca es igual a 10, entonces B medio es igual a 10 sobre 2, que es igual a 5. Por eso está ese 5. Si la banca siempre tiene que ser la mitad de la banca, o en su defecto, como les dije, cuando hay sobreancho hay que tener en cuenta el sobreancho. Del otro lado, como solamente tenemos este valor, miren que solamente se colocó esto. No hay que dejar espacios, no hay que dejar nada, se coloca de manera continua. Y cierro también con 0 sobre 5. Si vemos que hay más números de un lado que del otro, por eso se va a ver representado aquí. Esta casilla de la K0 más 0,30 va a estar más grande hacia la izquierda y la casilla del K0 más 20 va a estar más grande del lado derecho. ¿Por qué? Porque este tiene más números del lado derecho. Lo que ustedes no pueden modificar es la posición del eje. El eje siempre debe estar alineado. Es decir, que cada número del eje de una sección debe estar alineado con el eje de la otra sección. Todos deben estar alineados. Miren que aquí están todos los valores del eje y todos están 0, 0, 0, 0, 0. Lo que va a cambiar es que acá hay 2, acá hay 3, aquí hay 3, aquí hay 2. Pero no importa cuántos haya. Generalmente lo que se busca en el 0, entonces son 2 o 3, eso no hay problema. Entonces simplemente es colocarlos y ubicarlos en la sección que esté. Ya teniendo la cartera para poder aplicar la regla de las cruces, yo procedo entonces a realizar mi trabajo matemático de tal manera de poder hallar las áreas, ya sea de terraplén, como en este caso, terraplén, terraplén, terraplén o corte, y en la última sección también terraplén y corte. Tengo que ir haciéndolo uno por uno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a mirar entonces la sección 00. Vamos a empezar por la primera sección. ¿Qué voy a hacer yo? Ustedes miran ahí que las cruces están formadas por una línea continua y una línea discontinua. Yo las voy a colorear en dos colores diferentes para que ustedes vean cómo se manejan esas líneas. Voy a dibujar esta de color naranja y voy a colocarle como la orientación de cómo la hago. Miren, esta voy en ascenso, va hacia arriba, esta va hacia arriba. Cuando llego aquí al 0, es decir, este es el eje, cuando llego al eje yo tengo que cambiar. Si esto iba subiendo, tengo que invertirlo. Entonces le coloco bajando y coloco bajando. ¿Ya? El 0 del eje, es decir, el eje me va a partir la sección en dos partes. Lo que está a la izquierda del eje y lo que está a la derecha del eje. Las flechas continuas de un lado van en un sentido, las flechas continuas del otro lado
van en el sentido contrario. Como acá iban subiendo, acá van bajando. Ahora, yo voy entonces a mirar las punteadas. ¿Qué es la punteada? Yo voy entonces a coger esto. La punteada estaba bajando, ¿cierto? Cuando llega al 0 tengo que cambiarle el sentido. Entonces acá va subiendo y aquí va subiendo. ¿Entendieron esa parte de cómo se da el sentido de cada una de las flechas, de los colores que tengo puestos ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ya teniendo las flechas, lo que toca hacer es la multiplicación de los valores para aplicar la regla de las cruces. Recuerden la fórmula de topografía. La fórmula de topografía decía que el área que te da el método de las cruces siempre va a ser el doble de lo que tú estás buscando. Por lo tanto, tú siempre tienes que dividir el resultado entre 2 para que te dé el área que realmente necesitas. No vayan a olvidar siempre dividir el área resultante entre 2. Entonces, ¿cómo lo multiplico? Voy a multiplicarlo en cruz. Primero multiplico un color y luego le resto el otro color. En este caso lo voy a hacer completo porque toda la sección es en terraplén. Cuando la sección es mixta, yo tengo que tener en cuenta hasta dónde llega el terraplén y hasta dónde llega el corte. En este caso que yo tengo unos colores, el naranja y el verde, yo puedo decir entonces que si voy a hallar el área de terraplén de la sección K0 más 0, empiezo primero con la naranja. Voy a empezar con la naranja. Yo digo, un medio de todo lo que voy a realizar, que viene siendo, voy a multiplicar lo que conecta cada línea. Yo voy a multiplicar lo que está conectando cada línea. El 5 conecta con el 3.3. Entonces multiplico 5 por 3.3. El 9.8 multiplica 4.2 más 4.2 que multiplica a 13.2 y la última 5.4 que multiplica a 5. Ojo, que la regla de los cruces siempre es en ambos sentidos. El hecho de que la fórmula no tenga más valores no significa que el ejercicio no se hizo en los dos sentidos, sino que no hay resultados que se sumen o se resten. Cuando ya yo termino con todo lo naranja, yo tengo que restarle todas las multiplicaciones del color contrario, es decir, lo verde. Pero si yo multiplico, encuentro que 0 por 9.8 me da 0, 3.3 por 0 me da 0, 0 por 5.4 me da 0 y 13.2 por 0 me da 0. Por eso aquí ni siquiera se coloca, ¿ya? Entonces, tenemos que el área para esta sección, la K00, tiene un valor de 70.05, ¿ya? En la sección 010, yo hago un proceso similar. ¿Dónde está el eje? Yo lo voy a colocar. El eje está aquí. Hago lo mismo. Voy entonces a colocar esta flechita. Esta flechita, como llegué al eje, cambio el sentido y luego voy a colocar de otro color, la verde. Esta va hacia abajo, esta va hacia abajo. Ahora cambio el sentido porque ya pasé el eje y cambio el sentido. Tengan en cuenta que todas las áreas que le den al final son positivas. Ya se toma el valor absoluto del área, independientemente como estén restando. Porque puede que alguno empezó primero con verde y después con rojo. Como yo empecé aquí, yo empecé primero con rojo, pero cualquiera de los dos sentidos puede darse. Entonces a veces les puede dar un área negativa porque restó en sentido contrario. Pero no significa que el área sea negativa. Es decir, el área es el valor absoluto de la resta de lo que te dé. Bueno, entonces seguimos con el 010. El 010 tiene las siguientes características. ¿Qué voy a multiplicar yo?
el 5 por el 3.4, que es este que está aquí. 5 por 3.4. Luego 9.9 por 3.2, es este que está acá. Llegué aquí entonces al eje, cambio entonces el sentido, sería 3.2, que es el que está en el eje, por 8.6. Y el 2.5 por el 5. Aquí pasa algo similar porque todo se anula y no hay nada que restarle. Por eso ya solamente tengo estos valores. Y me daría 44,35. 44,35. El procedimiento que sigue para cualquiera de la sección K0 más 15 es una sección totalmente igual porque todas estas tres secciones son en terraplén. Entonces va a tener una simbología igual y vamos a empezar a multiplicar igual. Entonces tenemos 5.4, 5 por 4, 5, que vendría siendo esta, 5 por 4, 5, más 10.3 por 1, 9, mírenlo, aquí está. Aquí está el eje, entonces aquí tengo que cambiar el sentido, 1.9 por 5, acá debe haber 1.9 por 5, y la última, como aquí ya apareció un 0, este 0 me elimina el último valor. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que parar hasta aquí. Ya esto aquí hay 0 y 0, ya no das nada. Esto es terraplén, pero ya aquí empieza el cambio. Ya va a haber una sección mixta en la próxima excisa. ¿Ya? Este 0 que está aquí me indica que ya tengo unas secciones mixtas que se aproximan. Entonces aquí nos daría el área, todas de terraplén, 3 áreas de terraplén nos daría una 70, otra 44 y otra 25. Bueno, entonces seguiríamos nosotros a la excisa K020. Aquí ya tenemos que es una excisa en donde tenemos corte y tenemos terraplén. Entonces, aquí lo primero que buscamos es dónde está el eje. Aquí está el eje. Lo segundo, lo voy a colocar en amarillo, voy a ver dónde está el 0. Ahí está mi 0. El verde es el eje, el 0 de la línea de 0 va a estar, voy a colocarlas todas estas, los ceros está aquí y el otro 0 está acá. Ahí coloqué los 3 ceros. Esta línea que une estos puntos me va a dar la línea de ceros. Lo que voy a unir en verde va a ser entonces los centros, los ejes, el punto medio de la vía. Miren que todas están alineadas. Los 3 verdes están alineados. Los ceros no tienen por qué estar alineados porque él va cambiando de posición en la medida en que la sección de corte va a pasar a terraplén, va disminuyendo y la otra va aumentando. Entonces, por eso esa línea de cero se va moviendo en la medida que se va avanzando. Vamos con la 0.20. Vamos entonces a colocar las flechas. Decimos, la primera sería 5 por 3, 8. Mírenlo aquí donde está. Luego sería 10.5 por 1. Aquí tenemos. Aquí llegamos ¿a dónde? Llegamos aquí al 0. Pero como yo todavía no he llegado a donde se da, recuerden que el 0 de la línea de 0 es la que me dice a mí hasta dónde llega el corte y hasta dónde llega el relleno. Entonces, esta parte de aquí, perdón, espérate, aquí lo hice al revés. Voy a colocarlo nuevamente. Esta es la línea de ceros. La línea de ceros me va a dividir. Hacia acá es terraplén y hacia acá es corte. La línea de ceros me hace esa división. Entonces, ¿hasta dónde llega mi terraplén? Yo multipliqué 5 por 3.8, 10.5 por 1. Como hay un espacio todavía y no he llegado a todo esto es terraplén, entonces yo tengo que seguir multiplicando. Pero como ya pasé el eje, yo tengo que invertir el sentido. Siempre que pase el eje, yo tengo que invertir el sentido. Entonces tengo que multiplicar 5 por 3.8, que era el que estaba aquí,
10.5 por 1, que es la segunda cantidad, más 1 por 1.6, que es la tercera cantidad. Vamos a hacer entonces, en esa área de terraplén, ¿qué pasaría con el sentido contrario? 0 por 10.5 me da 0. 3.8 por 0 me da 0 y 0 por 0 me da 0. Por eso aquí no se le está restando más nada. Ahora me hace falta, este es el área de corte y este es el área de terraplén. Me hace falta entonces hallar esto que está aquí, que es el área de